Hola a todos, espero que estén muy bien, los saludo en el amor del Señor. Ya estamos en mayo, se pasó volando abril, se ha pasado volando el año, y si algo podemos decir es que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado en todo lo que tenemos que hacer hasta ahora. Espero que me hayan dicho que sí. Vamos a continuar la enseñanza de Escuela Dominical. Esta vez vamos a leer Mateo 21, versículo 5, que dice así: Dile a la gente de Jerusalén: mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias porque podemos ver que eres el Rey y que vienes hacia nosotros. Humildemente viniste cuando naciste como hombre en esta tierra y vendrás nuevamente. Tenemos esperanza en que vendrás nuevamente y nos salvarás de nosotros mismos y del pecado que nos agobia. Dios Santo, te ruego que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, y Espíritu Santo, ilumínanos para poder entender lo que tienes que hablarnos en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Primero tenemos que leer los versículos anteriores. Siempre tenemos que leer todo el contexto de una historia para poder entender un versículo particular. Ese es un paréntesis muy breve. La gente suele atacar al Evangelio, atacar al cristianismo. Casi siempre usan un versículo para atacar. La verdad es que muchas veces nos dejan entrampados porque un versículo no dice nada en sí mismo. Un versículo no dice nada en sí mismo. Entonces, de alguna forma les resulta su trampa porque no porque sea inexplicable qué es lo que quiere decir aquello con lo que atacan, sino porque en sí mismo es difícil de entender. Aquí no hay nada que atacar, por ahora, pero es necesario leer los demás versículos que están antes y después. A veces es necesario leer todo el capítulo, a veces es necesario leer todo el libro, a veces es necesario leer un conjunto de libros, y lo importante es que siempre estemos estudiando la palabra de Dios para poder saber qué responder ante estas trampas. Y por supuesto, no solamente para poder tener conocimiento para defender o para ganar una discusión, sino sobre todo por el hecho de conocer a Dios, de conocer su voluntad en su palabra y de crecer en fe. Bien, así que habiendo dicho eso, vamos a leer los versículos que están antes de el 5. Vamos a leer hasta el 3, del 1 al 3, y vamos a explicar una de estas posibles trampas que podría querer tendernos la gente. Dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. ¿Cuál es la trampa que podría ponernos alguna persona con estos 3 versículos? O 2 versículos, los 2 últimos que leí. La verdad es que nunca he escuchado a nadie decir esto, o no recuerdo haber escuchado a nadie decir esto, pero la gente casi siempre quiere usar, como dije antes, versículos aislados para poder atacar. No he escuchado esto, repito, pero alguna persona malintencionada podría llegar a decirlo. Jesús mandó a sus discípulos a que se robaran 2 animales. Claro, porque tenían que desatar a estos animales, y si es que les preguntaban qué estaban haciendo, tenían que responder que el Señor los necesitaba. La verdad es que en nuestra legislación, si nos sorprenden desatando animales para llevárnoslos, no es una excusa, no es una justificación decir el Señor los necesita. Entonces podrían decir que estaban robándolos. Pero no, por supuesto que no estaban robando estos animales. La verdad es que no se sabe, por ejemplo, si el dueño de estos animales conocía al Señor, o tal vez el Señor anteriormente le había dicho al dueño: oye, van a ir y van a pedirte este animal.
sabe que no te lo están robando, sino que es por encargo mío que me los traen. Por favor, préstaselos. No se sabe si pasó esto, puede que sí, puede que no, pero lo importante es que el Señor los necesitaba y estos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Aquí en Mateo no se nos dice, como por ejemplo en Marcos y Lucas, si no me equivoco, que efectivamente sucedió esto que Jesús les advirtió que podía pasar. Cuando estaban desatando a los animales, el dueño preguntó qué estaban haciendo y ellos le dijeron, el Señor los necesita. Y después de eso, el dueño no opuso ninguna resistencia porque los discípulos le habían dicho esto. Sea que conociera a Jesús, sea que Jesús ya le hubiera dicho que lo iban a tomar prestado, no importa la razón, sino que a él le bastó con que el Señor los necesitara. No estaban robando animales. El Señor los necesitaba y esa persona, gustosa, los prestó. Los dejó llevarle los animales. No hay ningún robo. Así que ya saben qué responder si es que alguna persona que no conozco todavía quisiera decir que Jesús mandaba a sus discípulos a robar. Y por supuesto, esto no significa, esta frase del Señor los necesita, no significa que ustedes puedan ir y tomar cualquier cosa que quieren de otra persona diciendo esa frase. Este era un caso específico, el Señor realmente necesitaba estos animales y realmente Él los había pedido. No podemos tomar cualquier cosa. Pero ¿por qué necesitaba estos animales? Y ahora vamos un poco más a la palabra que queremos estudiar el día de hoy. El versículo 4 lo dice. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía. ¿Cuál profecía? La que leímos al principio. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro. Montado en la cría de una burra. Pero la profecía en sí misma no es que se cumpliera la profecía simplemente porque Jesús se sentara en un burro. El título que tiene este pasaje, en los versículos del 1 al 9, en mi Biblia dice entrada triunfal de Jesús. Probablemente la de ustedes diga algo similar como entrada triunfal a Jerusalén. Pero ¿por qué es una entrada triunfal? ¿Qué imaginan ustedes cuando yo digo triunfo? Probablemente se imaginan a 3 pedestales y una persona parada en el más alto, que tiene un número 1, con una copa en la mano. Triunfo. O, no lo sé, un equipo de fútbol ganador de alguna copa, o cualquier cosa. Triunfo. Lo último que nos imaginamos es un hombre sentado en un burro. Porque eso representaría triunfo. Yo la verdad es que cuando dicen que llega montado en un burro, me imagino a Shrek montado en burro. Que eso no pasó en ninguna película en realidad, pero algún fan animó una escena de Shrek montando a burro, bien extraña, volando. Y no, la verdad es que no, si bien es chistoso, no parece triunfal. No parece que haya ganado un concurso, una competencia, o que le haya ganado a las fuerzas del mal, solamente por estar montado en un burro. Siguiendo con el ejemplo de Shrek, nos podríamos imaginar quizás a Shrek cuando en la segunda película se transformó en humano y Burro se transformó en un corcel y estaba montado sobre él. Esa sería una imagen más triunfal, más de un guerrero, de un hombre poderoso. La verdad es que esto mismo era lo que pensaban los judíos de ese tiempo. Si bien los judíos conocían esta profecía, de hecho esa era la razón por la que criaban burros, porque esperaban el día del cumplimiento de esta profecía. Si bien la conocían y la esperaban, y incluso si cuando Jesús ahora va entrando a la ciudad y la gente gritaba alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto, incluso así, conociendo la profecía, esperándola y viendo a Jesús y alabándolo cuando lo vieron montado en el burro, no era verdaderamente lo que esperaban. Y no era una adoración demasiado sincera. Lo que esperaban era justamente lo contrario. Esperaban a un gran guerrero. Esperaban un hombre poderoso que los liberara de su presión. En ese tiempo estaban bajo el yugo del Imperio Romano y eso era lo que esperaban. Un hombre que los liberara de Roma. Pero Jesús nunca hizo una movilización, una marcha, un paro,
Nunca levantó un movimiento para derrocar al Imperio Romano y sus leyes injustas. Nunca se levantó contra este imperio que incluso amenazaba su propia vida. Y podía hacerlo, vaya que podía hacerlo. Más adelante vamos a ver que Jesús le responde a Pilato que podría enviar a sus ángeles, miles de ángeles, a derrotarlos a todos y quedar libre. Pero no lo hizo, sino que fue humilde y vino montado en un burro. El montarse en un burro es justamente por la imagen que tenemos, de que no es algo triunfal, es que no nos imaginamos a alguien yendo a la guerra en un burro. La gente, los reyes, iban a la guerra montados en un caballo, o en carros de guerra arrastrados por caballos, nunca en un burro, jamás. Y es justamente esa la imagen que Jesús nos quería dar. No que no fuera poderoso, no que no tuviera el poder para acabar con la opresión, sino que no venía a eso. Si veían a un rey antiguamente montado en un burro, sabían que no iba con ánimos de pelea. Si lo hubieran visto en un caballo, vaya, este creo que quiere pelear. Pero en un burro no, sino que se ve humilde, se ve pacífico. Y esta clase por eso se llama príncipe de paz. Y aquí puede parecer muy contradictorio. Ya hablamos unas clases atrás acerca de que Jesús no viene a traer paz, sino espada. Pero ahora decimos que es príncipe de paz y decimos que no viene en un caballo porque no viene a pelear. ¿Qué está pasando? Ya lo explicamos esa clase. Les voy a dejar un link por aquí. Ya explicamos que no es ninguna contradicción, sino que simplemente la paz que trae Jesús no es la paz que nosotros imaginamos. Y la espada que trae Jesús no es la espada que nosotros imaginamos. Y los judíos estaban esperando a este guerrero poderoso que los librara de la opresión de humanos. Que viniera montado en un burro, humildemente, que no viniera como un guerrero, no significa que Jesús sea un rey menos poderoso, ni significa que Jesús no esté dispuesto a pelear por nosotros. Simplemente, como dije, no es la paz que nosotros pensamos la que viene a traer. No es la guerra que nosotros pensamos la que viene a traer. Jesús es rey y también es juez. Y es un juez severo. No vamos a estudiarlo demasiado a fondo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que muestran un gran derramamiento de sangre contra aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Pero aquí Jesús no viene de esa forma. Y no porque se le haya olvidado su profecía, no porque se le haya olvidado su promesa, sino porque no es el tiempo ni es la forma. Y muchos podrían pensar que Jesús sigue siendo este hombre humilde, sentado en un burro, que no tiene ningún ánimo de pelear, ningún ánimo de defender, ningún ánimo de derrocar, ningún ánimo de liberar. Muchos podrían pensar que después de esto, unos días después, Jesús murió y no resucitó, y en realidad era puro cuento todo lo que dijo, y no pasó nada. O muchos podrían pensar también que Jesús sí resucitó, pero que aún así no hace nada, que ya está cómodo en el cielo quizás, o quizás se fue muy lejos y, y nunca nos trajo liberación. Los judíos siguen pensando que el Mesías no ha llegado, porque no era lo que esperaban ver. Los judíos siguen esperando que venga el Cristo, porque querían un guerrero, querían un hombre poderoso, que los liberara de opresiones humanas. Pero ¿saben qué? El Imperio Romano no era nada. Ni Babilonia fue nada, ni Asiria fue nada, ni Egipto fue nada. Ningún país, nación, reino que oprimiera a los judíos alguna vez o que los oprima ahora, tampoco los nazis son nada. Ninguna de esas fuerzas, potencias, es algo de lo cual exigir liberación. Sí, el Señor los liberó de Egipto, el Señor los liberó de Babilonia, los liberó de Asiria, los liberó de los nazis, los liberó de Roma, eventualmente. Pero eso no es lo más importante de lo que es ser liberados. Algunos podrían decir que hoy en día nuestro gobierno es injusto y es malo y hay que sacar a Piñera y hay que poner a no sé quién, porque nadie va a hacer nada en realidad. Nadie va a llenar sus expectativas, nadie va a cumplir todo lo que esa gente quiere. Pero ningún gobierno, ninguna persona es nada comparado con lo que realmente el Señor quiere liberarnos, que es el pecado y la maldad y la influencia del diablo. Y aún en este contexto
Podrían algunos decir, pero si todavía no hace nada, todavía hay gente que peca, todavía hay gente que sufre, todavía hay gente que le hace daño a otros. Sigue sin hacer nada, sigue siendo este hombre montado en un burro. Tenemos que saber una cosa. El Señor nos ama y el Señor es juez. Y aunque no veamos su gran juicio el día de hoy, en algo tenemos que confiar cuando sufrimos, en algo tenemos que confiar cuando no podemos más. Que el Señor es príncipe de paz. Y lo diré de nuevo, Él nos da la paz de una forma diferente a la que nosotros pensamos. Pero lo que más nos ayuda a soportar es ver hacia el futuro. Ver con esperanza que un día Él vendrá. Lo decía este versículo. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Y antes fue humilde montado en un burro. Eso fue lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra en forma de hombre. Pero ¿saben qué? Apocalipsis 19, 11 y 12 nos dice: entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Antes vino como un hombre humilde en un burro. Y la imagen que tenían los judíos del Mesías, lo que esperaban, este guerrero que los liberara de la opresión, es hasta que vemos aquí. Pero no es la opresión de un gobierno, sino la opresión del diablo y del pecado. Antes vino como un hombre humilde en un burro, ahora vendrá como un hombre poderoso en un caballo. Y esa es la imagen que tenemos que tener en nuestras mentes. Que Jesús ya está trayendo pequeños juicios sobre el mundo, pero que su gran juicio vendrá eventualmente y seremos finalmente liberados de toda opresión de la maldad y de toda hueste satánica. El Señor juzga con rectitud y hace guerra justa. Solo tenemos que ser pacientes y tener la esperanza puesta en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres humilde siendo Dios. Gracias porque nos traes paz y porque harás una justicia mayor que la que hemos visto. Gracias, Señor mío, porque podemos confiar en ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que harás. Ayúdanos a no desfallecer, a no desmayar, a ver hacia el futuro, a levantar nuestros ojos hacia ti cuando sufrimos, cuando sentimos dolor. Ayúdanos, Señor mío, a comprender tu justicia y rectitud. Ayúdanos a comprender tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Otra vez me quedé corto con algunos ejemplos, así que quiero que ustedes me puedan decir qué imaginan en sus mentes cuando les hablo de una persona triunfadora. Nos vemos.